Muchas gracias, buenas noches con todos. Mi nombre es Paola Bracamonte, gerente comercial de YouTube Vía Telefónica, y este bloque que voy a presentar es el relacionamiento comunitario y la nueva normalidad. Y para esto nos acompañan María Teresa Colque Pinelo, gerente de gestión social de Perú en Nexa, y Luis Alburquerque, gerente de responsabilidad social de Calpa, que nos comentarán cómo estamos comunicándonos y relacionándonos con las comunidades en esta nueva normalidad. Vamos a comenzar con María Teresa, que nos va a contar acerca de los desafíos de relacionamiento no presencial y los aprendizajes en tiempo de pandemia. Los dejo con ella. Buenas noches, muchas gracias a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía como organizadores del TICAR 2021 por la oportunidad de compartir con ustedes este tema que es realmente apasionante y que creo que muchos compartimos experiencias diversas al respecto. Quiero arrancar, ¿no?, recordando lo que es evidente para todos. Las relaciones comunitarias son prioritariamente relaciones humanas, ¿no? El vínculo que tenemos las empresas con nuestros entornos sociales es un vínculo vivo, y hay características fundamentales o comunes con las comunidades con las que nos relacionamos. Y estoy hablando sobre todo de las comunidades en ámbitos rurales, que es donde la mayor parte de nuestras actividades extractivas en el sector se llevan a cabo, ¿no? Las comunidades rurales tienen usos y costumbres muy arraigados. Parte del enfoque de relaciones comunitarias respetuoso es justamente incorporar estos saberes, estos usos y costumbres, y tener un acercamiento inclusivo, respetuoso, y que responda a la realidad y a las características sociales de nuestras comunidades. ¿Qué es lo que pasó durante la época de la pandemia? Este corte en la presencialidad nos obligó a variar en nuestras metodologías. Metodologías que fueron desarrolladas en las últimas 2 décadas, en las que se ha logrado consolidar no solo herramientas para implementar el relacionamiento comunitario de manera eficiente, sino también una serie de experiencias basadas justamente en la práctica social, ¿no? Al inicio de la pandemia, con la cuarentena total, con la cuarentena forzada, hubo un quiebre definitivo en el que se restringió la interacción con las poblaciones, el tránsito, se restringieron todas las actividades presenciales. Eso nos afectó a todos en todos los ámbitos de nuestra vida, pero creo yo que viéndolo desde el punto de vista de las relaciones comunitarias, marcó un punto de quiebre esencial. Todo lo aprendido en las últimas décadas se basa en el relacionamiento directo. Aún ahora, cuando ya se han superado un poco los primeros momentos de la crisis sanitaria y tenemos ya cierto regreso o cierta presencia en campo, hay factores de distanciamiento social que son necesarios aún, pero que sin embargo siguen representando un reto para el relacionamiento. ¿Qué otros factores también han incidido en este desafío, en acrecentar este desafío? No todas las poblaciones han tenido exposición a la virtualidad, y no todas tampoco han tenido una natural aceptación de este mundo virtual, ¿no? Hay factores consuetudinarios, hay comunidades muy tradicionales que no confían en el mundo digital, que han tenido que pasar por un proceso de aprendizaje también bastante acelerado. Hay factores de conectividad, no todo el mundo tiene acceso a la conexión a internet, a señal telefónica. Hay factores de alfabetismo, pueden haber poblaciones que no tienen exposición al mundo digital porque tampoco están en niveles de escolaridad altos, ¿no? Y también hay cambios en la dinámica social, ¿no? Cambios que, como veremos más adelante, pueden ser previstos o vistos como positivos o también negativos, ¿no? La pandemia trajo una ola de migración de retorno en el que, sobre todo las poblaciones más jóvenes que habían salido de los ámbitos rurales para llegar a las ciudades a seguir con la educación, regresaron temporal o permanentemente a las comunidades, ¿no? Trayendo consigo su mayor exposición al mundo digital, una mayor apertura, ¿no? Pudiendo también de alguna manera forjar o asumir el rol de profesores, ¿no?, con las poblaciones un poco más tradicionales. Ahora, ¿cuál es la estrategia de relacionamiento tradicional, ¿no? Y cómo aseguramos los resultados en esta nueva realidad? Tradicionalmente, las relaciones comunitarias, se basan en la construcción de confianza, ¿no? Estamos hablando de, nuevamente, relaciones humanas.
¿no? Todo acercamiento se basa en la confianza. La confianza no es algo que uno pueda llegar y ofrecer y que es aceptada tal cual, sino que es el fruto de una convivencia compartida, de aprendizajes compartidos, de poder justamente aprender y aprender con H las formas de las comunidades y poder usarlas para trasladar mensajes claves los mensajes claves que quiere trasladar la empresa, ¿no? Está también muy vinculada a procesos participativos e inclusivos. A nosotros, a todos los que practicamos las relaciones comunitarias, nos conviene en el buen sentido de la palabra, que mayor público, que nuestro mensaje llegue a mayor público, ¿no? Estamos buscando proactivamente espacios para difundir información, estamos buscando identificar cuáles son estas ya construcciones sociales en las que podemos apoyar nosotros para poder ingresar como un actor más, ¿no? Nuestra práctica está basada en el respeto a las prácticas culturales, como ya le he dicho anteriormente, en la convivencia en el territorio y en un enfoque multiactor, en articular espacios preexistentes, ¿no? ¿Cómo se vio afectado esto con la pandemia? Pues en todos los ámbitos, ¿no? Sin la presencialidad, la primera pregunta es ¿cómo voy a hacer yo para mantener la confianza que he construido si ya no puedo estar cerca de la población con la que vengo trabajando, ¿no? Y hubo un alejamiento. Los primeros meses yo recuerdo que haciendo un análisis de riesgo de la no presencialidad, nosotros le dábamos a lo mucho un tiempo de 2 meses para poder regresar a campo a retomar las relaciones comunitarias presenciales, ¿no? Cuando vimos que esto no iba a ser muy cercano, empezamos a evaluar que el mensaje o los mensajes que podríamos trabajar al inicio de la pandemia iban a tener un desgaste natural, ¿no? Porque finalmente las relaciones se enfrían, ¿no? Y eso creo que ha sido un desafío para todos los que practicamos relaciones comunitarias, ¿no? Y ahí entra ya justamente la innovación en las metodologías de relacionamiento. Más adelante vamos a ver algunas experiencias, pero creo que es muy importante porque este cambio de paradigma de relacionamiento, de lo presencial a lo no presencial, nos forzó a pensar fuera de la caja y nos forzó a asumir nuevas formas de mantener viva la comunicación respetando obviamente los parámetros impuestos por la emergencia sanitaria, ¿no? ¿Y cuál ha sido esta curva de aprendizaje? Esta curva de aprendizaje, en realidad, yo pongo este ejemplo por un tema lúdico, pero en realidad el inicio no fue lento. Para nosotros el inicio fue radical. O sea, no tenías tiempo de pensar mucho qué hacer. Tú necesitas, como relacionista comunitario, mantener vivo tu vínculo con la comunidad. Estás inmerso en procesos de negociación prioritarios para la continuidad del negocio. Estás inmerso en procesos de diálogo para destrabar conflictos. Estás inmerso en procesos de identificación de actores para poder presentar estrategias, ¿no? ¿Y qué haces? No puedes parar y decir, bueno, espero sentado que pase la pandemia para continuar este relacionamiento. No, acá la curva fue inmediata, ¿no? Necesitamos aprender hoy qué es lo que vamos a hacer para continuar, ¿no? Creo que una de las lecciones aprendidas personalmente es justamente hacer un análisis de riesgo y sincerar cuánto es nuestra expectativa de mantener por lo menos el estado actual del relacionamiento al momento de la pandemia, ¿no? Es decir, con esta comunidad X, yo sé que con la confianza construida a este momento, voy a poder mantener 1 o 2 meses de relacionamiento tal cual. A partir de eso, tengo que ser consciente, yo como relacionista comunitario y mis áreas operadoras, que la relación se va a desgastar y por lo tanto el riesgo de tener algún quiebre en el relacionamiento se va a incrementar. Y esto va a tener un impacto definitivamente en el cronograma de ejecución de las estrategias, ¿no? Lo que yo pensaba negociar en 2 meses, finalmente me va a tocar 6, 8, 1 año, no sé, ¿no? En el camino, creo yo que también las comunidades aprendieron y se adaptaron bastante rápido. A pesar de todos los factores que he comentado al inicio, hubo una apertura en continuar con los procesos de relacionamiento, ¿no? Hubo sí cierto temor, un poquito al inicio rechazo quizás, y incluso hay hasta ahora algunas comunidades
que no son muy amigas de la tecnología, ¿no? Que prefieren, obviamente, tener un estrechón de manos para saber que realmente estás siendo sincero con lo que estás diciendo. Hay una, bueno, en general, creo yo que las comunidades saltondinas, sobre todo, la oralidad es muy fuerte, ¿no? La palabra está prácticamente escrita en piedra. Entonces a ellos les costaba mucho tener que vincularse pues por un chat, por un mail, o por un mensaje, una llamada, y no necesariamente en un espacio abierto en el que tenían la certeza de que el mensaje que estabas trasladando era el mismo para todos, ¿no? Y esto fue un reto mantener y generar confianza en estas condiciones. Hubo un proceso de adaptación en el que tanto las empresas como las comunidades abrieron un poquito la mente a esta nueva realidad, ¿no? Y ahí empezó de nuevo a ganarse espacio en el relacionamiento. Entonces, si bien el objetivo inicial era por lo menos no retroceder en el relacionamiento, ya pasado un periodo, diría yo, entre marzo y septiembre, que se volvió los primeros pininos en campo nuevamente, ¿no? Y luego hacia fin de año e inicios del 2021, donde ya se pudo recuperar un poquito de espacio, ya había para ese momento una apertura a trabajar espacios virtuales, ¿no? Y el reto ahora es otro, ¿no? Ya tenemos, digamos, ganada un poco de cancha, sin embargo, estamos entrando en esa etapa de estancamiento, ¿no? ¿Es suficiente lo que estamos haciendo ahora? Necesitamos seguir pensando de qué otras maneras vamos a continuar en esta curva de aprendizaje, incorporando nuevas metodologías de relacionamiento. Yo creo que es necesario, y lo voy a dejar como pregunta al final. ¿Qué experiencias nos han ayudado o de alguna manera demuestran esta curva de aprendizaje? Bueno, primero están los procesos de participación ciudadana en los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Hay variadas experiencias y ya creo que hay un expertise aprendido para la implementación de procesos de participación ciudadana en la virtualidad, no presenciales, ¿no? Es un trabajo extenuante, ¿no? Lo que antes uno podía hacer en una asamblea de un día, ahora te toma semanas de contestar llamadas telefónicas, contestar uno por uno las participaciones o las preguntas de la población, de las autoridades, recoger evidencia de que se ha difundido el material informativo o que se han entregado, puesto a disposición los ejemplares de los diferentes estudios de impacto ambiental, los instrumentos de gestión, ¿no? Se ha multiplicado el trabajo, el esfuerzo. Creo yo que con justificación las autoridades también esperan una evidencia mucho más rotunda de que se está llevando a cabo una participación real y efectiva, ¿no? Y también hay obviamente de parte de las poblaciones una expectativa de que se garantice que va a haber transparencia en el traslado de información y en el procesamiento de la información. Otro ejemplo de que se puede llevar a cabo relacionamiento con la no presencialidad son las experiencias de consulta previa que se dieron durante la pandemia, ¿no? Hemos tenido experiencias positivas en las que los talleres participativos para la consulta previa se han desarrollado con éxito, lográndose completar los procesos de consulta, logrando obtener aprobación de las poblaciones involucradas. Esto obviamente pasa también por una construcción previa de confianza, pero creo yo que de alguna manera, sabiendo, porque todos somos conscientes de la dificultad o de la sensibilidad del tema de la consulta previa, el haber completado procesos de manera positiva es un buen ejemplo de que existe una confianza entre las poblaciones, las empresas y las autoridades que son las encargadas de llevarla a cabo, ¿no? Por otro lado, y es donde creo yo ha habido también una buena curva de aprendizaje, es en los mecanismos de atención y queja, ¿no? Creo que ahí las empresas han sido bastante innovadoras y se ha pasado digamos que del más básico buzón de correo a unas formas de acercamiento mucho más personalizadas, ¿no? Por ejemplo, están los grupos corporativos de WhatsApp, ¿no? O los grupos de Facebook, incluso, que se hablan páginas de Facebook, ¿no? Las redes sociales, el aprovechamiento de las redes sociales para el manejo de atención y quejas, ¿no? Creo que eso ha abierto
abierto el campo de participación, se ha incrementado incluso, creo yo, el acercamiento por parte de la población. Es cierto, y sucede también en otras facetas, que muchas veces las redes sociales, bajo la protección del anonimato, pueden generar también o desvirtuar también algunas intervenciones, ¿no? Sin embargo, creo que desde las empresas y las poblaciones ha habido aún un buen manejo de confianza para poder utilizar de manera proactiva estos mecanismos, ¿no? Hay casos de éxito en los que los canales virtuales están quedando establecidos, y ahí quizás el reto, y es un reto interno para las empresas, es ver de qué manera se puede sistematizar la información recibida a través de redes sociales, ¿no? Nuevamente, tenemos el anonimato, puede haber duplicidad, no tenemos mucha opción, ya que el campo o la audiencia es tan amplia, no tienes mucha opción para hacer monitoreo y seguimiento o dar conformidad, ¿no? Entonces, eso todavía sí es un reto que creo yo está en proceso de desarrollo. Perdón. Por otro lado están los planes de comunicación, ¿no? Es un poquito el back to the basics, creo yo, a raíz de que hay limitaciones en la conectividad, ha habido un aprendizaje de los canales tradicionales de comunicación, ¿no? El estallido de la radio nuevamente, ¿no? Creo que el aprovechamiento de los espacios tradicionales de comunicación oral, de radio, de difusión de información con material impreso, han servido y son un buen apoyo. Es algo que creo yo nunca perdió vigencia, y sin embargo ahora está tomando un rol un poco más prioritario, ¿no? Y por otro lado, uno de los retos más grandes fue cómo continuar con la implementación de proyectos de desarrollo con la no presencialidad, ¿no? Los proyectos de desarrollo, nuevamente, tienen como pieza clave el ser participativos e inclusivos. Y estamos hablando de proyectos de desarrollo normalmente vinculados a la producción, a las actividades económicas de las poblaciones en nuestras áreas de influencia, ¿no? Proyectos de desarrollo de capacidades, en los que ya no teníamos pues la opción de brindar talleres participativos, de hacer clases presenciales, ¿no? Entonces ahí hay un gran reto todavía en el que se está poco a poco volviendo a involucrar a la población de manera activa. Sin embargo, no se dejó de lado. O sea, han habido proyectos que obviamente han tenido retrasos, y esto ha implicado una serie de costos y de tiempos adicionales, tanto para las empresas como para las poblaciones que participan de ellos. Sin embargo, se han podido llevar adelante, ¿no? Y eso creo yo es parte de demostrar que esta curva de aprendizaje está cada vez agarrando un mejor ritmo. Por último, yo quería dejar estas dos preguntas, porque creo que son también preguntas comunes para todos los que trabajamos en esta área, ¿no? Uno es, ¿qué riesgos implican estas nuevas formas o metodologías de participación? ¿Son sostenibles? ¿Este estancamiento va a empezar en algún momento a caer en esta curva de aprendizaje en el que hemos logrado pasar de mantener el relacionamiento a avanzar en el relacionamiento y generar confianza con estas nuevas metodologías? ¿Podemos confiar en que esto es sostenible, o debemos prever desde ya que va a haber un nuevo desgaste, un nuevo riesgo de desgaste en el que puede retrocederse en el relacionamiento, ¿no? Esa es una primera pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la potencialidad de estas nuevas metodologías? ¿Estas nuevas formas de comunicarnos han llegado para quedarse? Yo creo que muchas se quedan. Creo que muchas se quedan, y creo yo que suman, ¿no? Y que si bien en algún momento no las habíamos pensado, ahora que las tenemos, evidentemente tenemos que sacar provecho del aprendizaje, ¿no? Y el ejemplo que nos va a traer a continuación Lucho es para mí un ejemplo de las metodologías que deben quedarse. Entonces yo los dejo con estas preguntas y les agradezco por el tiempo y por la oportunidad de haber compartido estas reflexiones con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa, por tu excelente presentación. Ahora voy a invitar a Luis Alburquerque para que nos cuente acerca de Kipi, la niña robot del Braille. Muchas gracias. Adelante, Luis. Buenas noches, muchas gracias, Paola, por la invitación y de verdad por permitirnos participar de este evento tan importante
que de alguna u otra forma nos ayuda también un poco a evidenciar la necesidad de ver el tema de la gestión social en todos los sectores. En este caso, qué mejor ejemplo que estar en un evento de tecnología de información que es el TICAR. Un poco complementando lo que nos comentaba María Teresa, sí es importante dejar establecido que no hay un solo modelo de gestión social, que no existe una única fórmula para el tema de la gestión social, pero sí consideramos que hay elementos básicos o fundamentales que deben tenerse en cuenta. El primer gran elemento para nosotros dentro del primer punto, que es el relacionamiento interno, es que la gestión social sea asumida por toda la corporación. Así como se asume el tema comercial, operaciones o el tema financiero, el tema de la gestión social tiene que formar parte del ADN de la corporación. Logrado esto, se puede pasar a un relacionamiento externo mucho más efectivo, pero que también debe contener ciertos elementos y sobre todo elementos que nos permitan generar sinergias entre los actores que en determinado momento van a verse involucrados en el desarrollo de determinado territorio. Esta sinergia, sobre todo teniendo en cuenta a la población, al Estado y a la empresa, y erradicando un poco esa creencia de que la empresa es el sustituto del Estado o el benefactor de la comunidad. Creo que visto esto, podríamos ir al siguiente reto que nos deja la pandemia y que es, además de estos elementos que les planteo, es que el sistema, el modelo de gestión social pueda adaptarse a determinadas circunstancias. Creo que ese es otro factor sumamente importante para ir un poco midiendo la temperatura o el KPI de la efectividad del modelo. Y en este caso, la adaptación al tema de la pandemia, por ejemplo, significó cómo garantizábamos que el relacionamiento no se interrumpa, que nuestros proyectos o nuestras actividades de inversión social se mantengan vigentes y no se pierdan, o cómo es que en este tiempo de pandemia y de interrupción de actividades garantizamos el cumplimiento de compromisos, teniendo en cuenta que para la parte social el camino que se pierde ya no se recupera. El tema de las relaciones personales hay que volverlas a construir. Y en este punto y en esta adaptación fue un aliado sumamente importante la tecnología de la información, la virtualidad a nivel de distintos programas digitales que nos permitieron continuar el relacionamiento, que nos permitieron además generar mayores capacidades para nuestras poblaciones que forman parte de nuestra área de influencia. Dicho esto, paso a contarles un poco el proyecto bandera para nosotros, un proyecto sumamente importante, pero además novedoso respecto al tema educativo y que nace justamente en estas limitaciones de acceso a la educación en zonas rurales evidenciadas durante el confinamiento tras la llegada de la COVID-19, donde muchos actores buscaron identificar alternativas que nos permitan continuar con la educación. El Ministerio de Educación identificó o implementó, por ejemplo, el programa Aprendo en Casa, programa que si bien tenía como principal objetivo mantener la educación o la continuidad de la educación en las distintas partes del país, evidenció que existían carencias en muchas de ellas que no permitieron acceder al mismo, ¿no? Carencias como el acceso a la tecnología en zonas rurales, el tema del internet propiamente dicho, en tema de capacidades. Tengamos en cuenta que la pandemia nos cogió a todos de manera imprevista y no había muchas capacidades que pudieran tener los padres o madres de los niños y niñas de zonas rurales, sobre todo. Es así que nace este gran proyecto para nosotros, nuestra chica emblema, como es Kipi, la niña robot del Braille. Kipi nace justamente como esta necesidad de un profesor, inventor además huancabelicano, con una vocación de servicio bastante importante y con la preocupación
de cómo continuar las clases. Como todos ustedes saben, en una zona rural, además de todas las deficiencias que les planteaba antes, tienes que el acceso a estas instituciones educativas es bastante difícil. O el profesor se queda durante el mes en la zona, pero es muy complicado que vaya y venga, con lo cual ya el confinamiento creó aún más esta complicación en el acceso. Y es por eso que el profesor Walter desempolva este proyecto y lo acelera justamente por la necesidad de continuar con la educación. Kipi, la niña robot, cuyo nombre de manera metafórica representa la oportunidad, el tema de cargar con una nueva óptica respecto a la educación y sobre todo no abandonar a nuestros niños, nace con componentes muy básicos. Se construye con materiales reciclados y chatarra electrónica. Su carga de energía solar era muy limitada, le daba una autonomía de 15 a 20 minutos continuos. El cerebro o el contenido de Kipi era también muy limitado, órdenes analógicas, no reconocía ningún comando de voz. Tenía solamente 20 temas informativos entre cuentos, canciones, audios en castellano y en quechua, pero que habían sido implementados, digamos, por la experiencia y el conocimiento básico que tenía el profesor de acuerdo a las clases que impartía a sus alumnos del nivel del primero al cuarto grado de educación regular. Y es aquí donde Calpa Generación, manteniendo el modelo de gestión social en pandemia, buscando oportunidades para la continuidad de nuestros proyectos, identifica esta iniciativa. Se pone en contacto con el profesor y el primer gran reto fue mencionarle o decirle al profesor que queríamos participar de este proyecto y que nuestra participación podría contribuir a mejorar el prototipo de la niña robot. Y es así que conseguimos mejorar el software del sistema de inteligencia artificial. El cerebro de la robot ya cumple órdenes por cualquier comando de voz, girar 360 grados, izquierda, derecha, ir adelante, ir atrás, a la orden del interlocutor y sin necesidad de un control remoto. Presenta un procesador de datos más sofisticado, el de una microcomputadora i5, y una memoria RAM de 8 GB ahora. Se recarga por un panel solar o por corriente de 220 voltios. Y lo más importante es que ahora Kipi presenta 500 temas de información acorde con la currícula educativa. Sonidos, textos en quechua y en castellano, y que además se ven complementados con el Kipilibro. Este Kipilibro es como el material educativo que contiene la niña robot y que los niños van a poder utilizar para complementar la dinámica o la interacción entre el profesor, la robot y los estudiantes de educación básica regular, ¿no? Ahora Kipi responde a su nombre, a otras interrogantes de manera autónoma, cuenta con una pantalla táctil como lo pueden ver en la presentación, y un poco el cierre del círculo del proyecto fue lograr que un inventor huancabelicano pueda registrar la marca y patentar el invento. Con esto consideramos sumamente importante que la labor del profesor Walter Velázquez va a seguir sumando a este proyecto que nosotros consideramos un proyecto de desarrollo integral y sostenible. Y de desarrollo integral porque en principio estamos fortaleciendo la innovación tecnológica educativa, que entiendo yo es sumamente importante justamente en la temática de este evento del TICAR 2021, porque quienes tenemos hijos y vemos el tema de la interacción de los niños con la tecnología, es mucho más atractiva y hace mucho más dinámico el proceso educativo. Kipi llegó a quedarse. Si bien en un momento contribuyó, entre comillas, a reemplazar la presencia física del docente o de la docente en determinada zona
En este caso, en nuestra zona de influencia de nuestra central hidroeléctrica Cerro del Águila, el día de hoy queda demostrado que Kipi se queda, no reemplaza al docente, sino que forma un complemento dentro del modelo educativo. Y lo que es más importante aún, involucrando a todos los actores de este proceso, como son la familia educativa, los docentes, el Ministerio de Educación a todo nivel, desde el tema central con el ministerio propiamente dicho, la dirección regional y la unidad de gestión educativa local respectiva. Si bien Kipi hoy va a atender o es un plan piloto para 7 de las instituciones educativas de nuestra zona de influencia, estamos seguros, y de hecho ya han habido muestras donde otras instituciones quieren replicar la experiencia de Kipi, pero no solo a nivel de replicar a la robot, sino también a nivel de generar este bicho, esta necesidad de seguir inventando, de seguir innovando, y los alumnos o profesores que tienen estas capacidades, estoy seguro se van a ver motivados con la labor del profesor. Pero también Kipi es un proyecto sostenible porque va identificando nuevos elementos dentro del desarrollo educativo. Y ahora, de la mano con el profesor, estamos buscando, mejor dicho, está buscando el profesor crear la apps que permita ya no solo tener a la robot física en determinadas zonas, sino también que a través de una computadora o a través de un teléfono celular o de una tablet puedan interactuar con el contenido de la robot. Y un poco para terminar, yo quiero volcar la experiencia de Kipi a nuestro modelo de gestión social. En este modelo de gestión social compartida que Calpa viene promoviendo ya hace muchos años con resultados bastante alentadores, podemos ver la interacción, en este caso de la sociedad civil, a través de Walter Velázquez, el profesor inventor, la población educativa, el Ministerio de Educación y Calpa. Estas sinergias han permitido generar alianzas estratégicas, promover capacidades locales, no solamente a nivel del invento, sino a nivel de la aplicación del mismo, ayudar a la continuidad de las políticas educativas en Huancavelica, y lo que es más importante, contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible según la Agenda 2030, y en esta oportunidad al objetivo 4, 5, 10 y 13, relacionados con educación de calidad, igualdad de género. Kipi es una niña, a diferencia de lo que muchos pensarían y de lo que se está acostumbrado en estos aspectos, reduce las desigualdades y genera una acción por el clima, sobre todo porque se están utilizando energías limpias, como es el tema de la energía solar. Y finalmente, todo esto termina en el gran aporte a la educación como es Kipi, la niña robot del Brain. Para eso quiero dejarlos con un pequeño video que estoy seguro va a explicar lo que les he comentado. Justamente cuando también empieza la pandemia, ¿no? Empieza la pandemia, las escuelas cerradas, los profesores prácticamente sin alumnos. Este año la empresa Calpa pues nos ha puesto un reto, hacer 7 robots más, pero mejorar también su sistema de inteligencia artificial, digamos los movimientos y muchas otras características. Acepté el reto. Retroceso, más atrás. Adelante. Video 2. Bueno, con esto termino mi presentación y espero que este proyecto les haya gustado, porque de verdad es un proyecto
que reúne todos los componentes para poder demostrar que la gestión social compartida es sumamente importante y que la tecnología nos ayuda a adaptarnos en determinadas circunstancias como lo fue o como lo es la COVID-19, que aún no nos deja. Muchas gracias.